me apasiona más es si las estrellas, no importando qué tan grandes o qué tan masivas sean, si las estrellas en general se forman de la misma manera. Hoy les quiero presentar a la doctora Viviana Rosero. Ella es doctora en astrofísica, doctora en física, pero hizo una tesis en astrofísica y es originaria de la ciudad de Shakira, de Barranquilla, Colombia. A ver, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria académica. ¿Cuándo fue tu primer contacto con la astronomía? Desde que hiciste la licenciatura hasta ahorita que ya estás haciendo tu postdoc. Bueno, yo hice mi licenciatura o pregrado, como lo dijiste, en Colombia, en mi país de origen, en la Universidad Industrial de Santander. Y estando ahí tuve la oportunidad de desarrollar mi tesis de licenciatura aquí en México, en el INAOE, donde hice mi primera investigación de astronomía en agujeros negros. Fue una situación que me abrió muchísimo la mente y me permitió seguir tratando de conseguir esta meta de ser un astrónomo. De ahí, cuando terminé, me fui para Arizona a hacer una maestría, donde desarrollé también mi tesis de maestría en el observatorio Lowell. Después de eso me fui para Nuevo México, como decías, a hacer un doctorado en física, pero especializado en astrofísica, donde tuve también la oportunidad de desarrollar mi investigación en un observatorio, esta vez en el Observatorio de Radioastronomía de los Estados Unidos. Y bueno, ha sido una carrera que ahora que miro atrás ha sido bastante bonita y he aprendido muchísimas cosas. Me ha permitido crecer tanto profesionalmente como personalmente. Como decías también, ahorita mismo ya me encuentro realizando un postdoctorado en la Universidad de Virginia. ¿Y cuál es tu trabajo? Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, o sea, qué hiciste en tu doctorado y qué estás haciendo ahorita. Sí, entonces ahorita mismo lo que estoy haciendo es estudiando estrellas que son muy masivas. Son estrellas que tienen masas 8 veces o más que la masa del Sol, y son bastante importantes porque durante su periodo de evolución, desde que nacen hasta que mueren, ayudan a modelar tanto química como físicamente la galaxia en la que se encuentran. Pero todavía tenemos muchas cosas inconclusas, no sabemos muy bien cómo se forman este tipo de estrellas porque son bastante peculiares, tienen características muy interesantes. Por ejemplo, su periodo de vida es relativamente corto si lo comparamos con estrellas que son de menor masa. Y también se encuentran localizadas en regiones bastante distantes y se forman en unas nubes de polvo y de gas que son muy densas y que no nos permiten ver qué es lo que está sucediendo en el centro donde se está formando la estrella. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con mis colaboradores es usando instrumentos como radiotelescopios que nos permiten observar longitudes, ondas como las de radio, que atraviesan esa nube densa de gas y polvo y nos permiten tomar algo así como imágenes de lo que está sucediendo, de cómo se está formando esa estrella. Entonces, luego de que ya tenemos estas imágenes, pues utilizamos ya conceptos y modelos físicos y químicos para poder describir el proceso de formación de este tipo de estrellas. La mayoría de mis colaboradores, de hecho, se encuentran aquí en México, especialmente aquí en Morelia, en el Instituto de Radioastronomía de aquí de México. México tiene investigadores de primera y con los cuales me siento muy agradecida de colaborar y de seguir desarrollando estos trabajos. ¿Qué mensaje les dirías a quienes están interesados en la ciencia o a quienes no tienen ninguna relación con ella? Bueno, yo creo que lo más importante es que una vez que uno tenga identificada una meta, ser muy perseverante.
porque siempre van a haber obstáculos, van a haber altibajos, un día va a ser mejor que el otro, pero uno tiene que ser muy perseverante y también confiar mucho en las capacidades y las habilidades que uno tiene, y que es posible con trabajo fuerte, como decías tú, poniéndole mucho amor a lo que se está haciendo, incrementar esas habilidades y siempre superarse y ser mejor cada día en lo que se está haciendo. Entonces yo creo que tener pasión por lo que se hace y perseverancia, esos son, creo que una de las bases para poder conseguir lo que se está buscando. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues muchísimas gracias, Viviana. Espero visitarte en Virginia o en Socorro o en Colombia. Claro que sí. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, denle like a mi página de Facebook, La Mujer Cohete, y ya estoy así igual con ese nombre en Instagram, en YouTube, en Facebook y en Twitter. La casa que no pasen las horas, le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Llévame en tu bicicleta, óyeme